invitarles a leer en el libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia y también el capítulo, último libro, Apocalipsis y último capítulo, capítulo 22 de Apocalipsis. Dice capítulo 22, vamos a leer eh, tres versículos, pero pongamos atención que la idea es la misma. En tres versículos la idea es la misma y nos vamos a dar cuenta cuál es el título del mensaje o el centro del mensaje. Capítulo 22, versículo 7, dice, He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Está con signo de exclamación, anótelo por allí, Apocalipsis 22, versículo 7. He aquí vengo pronto. Esta palabra del Señor, el siervo que escribió, es Juan el apóstol, el que escribió también tres cartas en el Nuevo Testamento, el que escribió también el Evangelio que lleva su nombre. Se le conoce también como el discípulo amado. Y él fue eh, llevado preso a la isla de Patmos, que no es como las cárceles que conocemos hoy día. No existía nada de las cosas de los derechos humanos y cosas por el estilo. Era una isla donde mandaban a las personas ya a morir, desterradas. Ahí está el apóstol Juan, cuando recibe esta revelación. Y al final de este libro de Apocalipsis, dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, versículo 20, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hemos leído el verso 7. El Señor dice, aquí vengo pronto. Hemos leído el verso 20. Dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y el versículo 12 dice, he aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Tres versículos, Apocalipsis 22, tres versículos, la misma idea. El Señor Jesús viene pronto. El Señor Jesús viene en breve. El Señor Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Quiero hacer una pregunta a nuestros amigos que nos acompañan en esta mañana, en esta tarde. ¿Sabías tú que el Señor Jesucristo vuelve? ¿Sabías tú de estas palabras que el Señor Jesucristo no tiene por qué repetir una idea o repetir una frase? Con una vez que lo hubiera dicho, bastaba, porque Él es la verdad. Juan 14 dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. El Señor Jesucristo, su palabra es verdad.
Y el Señor Jesucristo es la encarnación misma de la verdad, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, no tiene necesidad alguna de repetir sus palabras 3 veces. ¿Pero por qué lo hace? Está conversando o está allí con Juan, el discípulo amado, y está terminando esta revelación. Apocalipsis, la palabra significa correr el velo, desvelar algo que estaba oculto antes, y Juan ve las cosas que, que, que son y las que serán, y ve una visión del futuro. Y esto, entre paréntesis, tenemos que entenderlo, amigo, amiga, para Dios ya todo el futuro está hecho, porque Él no está sujeto a las leyes temporales que nosotros tenemos. Para Él, el creyente ya está sentado en lugares celestiales con Cristo. Para Él, las bodas del Cordero ya son un hecho. Y Juan escribe todo lo que va a pasar también en la Nueva Jerusalén, es un hecho. Dios sabe todo, todo lo que va a pasar. Pero nosotros somos seres temporales. Funcionamos por aquella palabrita griega que se usa, el cronos. Ese es el tiempo de nosotros, el cronos. Pero Dios no tiene tiempo. Y el apóstol Pedro dirá que hay personas que se burlan de nosotros. ¿Y cuál es su burla? Segunda de Pedro 3 dice que vendrán muchos burladores andando según sus propias concupiscencias. Eso lo vemos en el día de hoy, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque del día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. ¿Y qué les dice el Señor a través de su palabra? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El Señor Jesucristo vuelve, pero el Señor Jesucristo vuelve por los suyos, por su iglesia. Pero los que no creen son llamados en la Escritura impíos. La palabra impío es una palabra compuesta, que de ahí sacamos también la palabra impiedad, algo totalmente alejado de Dios. Por el contrario, las personas piadosas, los creyentes se van con el Señor. Pero ¿qué pasa con los impíos, los que rechazan? Perdición y juicio de los hombres impíos. No lo estoy inventando yo. No le crean al predicador. Busquen en su Biblia, segunda de Pedro 3, hemos leído el verso 4 al verso 7. Mas, oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es una frase que quiere decirnos cómo funciona el tiempo para Dios. Estos burladores dicen, oye, desde que los vengo conociendo, ustedes están predicando de que el Señor viene y todavía no viene. Bueno, han pasado 2000 años. Para el Señor, si nos vamos a ese texto casi literal, han pasado 2 días, la nada misma. Pero como decía, es una frase para que entendamos que Dios no funciona con el tiempo que funcionamos nosotros. Y Él nos dice, nos apresura y nos dice, Apocalipsis 22, he aquí vengo
Pronto, primera advertencia, versículo 12. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Segunda advertencia. Y al final del libro, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas, ciertamente vengo en breve. Tercera advertencia. Amén. Sí, Señor Jesús, ven pronto. Y hay una pregunta de un profeta en la antigüedad. Dice, ¿estás preparado para venir al encuentro de tu Dios? ¿Estás preparado para venir al encuentro de tu Dios? El Señor nos dice, he aquí vengo en breve, he aquí vengo pronto, mi galardón conmigo, he aquí ciertamente vengo en breve. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El Señor Jesucristo viene pronto. No importa todos esos comentarios de los burladores, como nos dice el apóstol Pedro, que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No se ha encontrado con personas que dicen así? ¿Dónde está la venida del Señor? De que yo los escucho, ustedes están hablando de la venida del Señor, pero todavía no viene. ¿Sabe por qué no viene? Segunda de Pedro 3:9. Atento a la escritura. Ojo con este versículo. Para creyentes, está escribiendo a creyentes. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, creyentes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere decir el texto allí? El Señor es paciente para con el creyente, porque el creyente tiene un mensaje que dar, tiene un mensaje que entregar, y ese mensaje puede hacer que las personas pasen de muerte a vida. Es una carga impuesta sobre el creyente. El creyente es un atalaya, alguien que avisa que el peligro está cerca. Y nosotros como creyentes avisamos que el Señor viene pronto. ¿Sabe que hay un movimiento? Eh, hay grupos de hermanos que comienzan a decir, sí, el Señor viene pronto porque viera usted las noticias, que Israel, que las señales, que Gog y Magog, y que los reyes de Oriente, etcétera, etcétera, las señales del fin del mundo. ¿Será eso bíblico? ¿Estará eso en la Escritura? ¿Acaso Pablo, acaso Juan, acaso Pedro estaban mirando señales para la venida del Señor? No, de ninguna manera. Para la venida del Señor, para la parousia, para el arrebatamiento de la iglesia, no hay señales, no hay señales. Todas las señales que vemos en la Escritura de la venida del Señor es para su venida en gloria y majestad. Su venida en gloria y majestad, cuando Él ponga sus pies ahí en el monte, en Israel. Y eso va a ser después del arrebatamiento, después de la gran tribulación. Eso va a ser después. Y ahí se van a ver algunas señales, algunos movimientos de tropas, etcétera, etcétera. Pero para la venida del Señor, para el arrebatamiento de la iglesia, no hay señales. No hay señales. Y por eso el Señor dice, he aquí vengo pronto, he aquí vengo en breve, ciertamente vengo en breve, amén. Y Pablo lo escribe a los tesalonicenses, no les dice cuando veamos las señales, etcétera, etcétera. Estaban esperando, los hermanos estaban preocupados porque el Señor venía y bueno, ya habían partido algunos hermanos a la eternidad y el Señor no viene y Pablo les tiene que explicar.
el Señor viene. Volvemos a la pregunta. ¿Estás preparado para venir al encuentro de tu Dios? ¿Estás preparado? ¿Estás listo? No vaya a ser cosa que estés con tu familia disfrutando un almuerzo y tu hermana desaparezca, sea arrebatada por el Señor y tú te quedes y podrás decir y lamentar tanto tiempo escuchando cómo me predicaban, cómo me hablaban, todas las cosas que yo sabía, pero no hice caso y ya se fueron arrebatados y yo me he quedado y ya no hay más oportunidad. Porque has escuchado el Evangelio, has escuchado la palabra y Dios envía luego de eso un espíritu engañoso para que crean la mentira y no la verdad. Hijos que han visto toda la vida a sus padres predicando, enseñando, todas las semanas a la congregación y sus padres se van con el Señor y ellos se quedan. Qué terrible situación, qué terrible situación. Versículo 14 nos invita: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Has lavado tus ropas? ¿Dónde puedo lavar mis ropas? Las ropas se lavan en la sangre del Cordero, porque su sangre preciosa asegura nuestra entrada al cielo. Con su sangre nos ha redimido de toda lengua, pueblo, nación. La sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinada desde antes de la fundación del mundo. Esa es la sangre preciosa de Cristo que nos lava. ¿Has lavado tus ropas? ¿Estás preparado para venir al encuentro de tu Dios? Cree, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Obviamente no te arrepentirás. Es lo mejor, estar seguro de que si el Señor viene, nos vamos con Él. O si la muerte nos sorprende, nos vamos con Él.